mucho. Eh, Son como 7, 8 mensajes los que tiene la vida de Enoc, por lo menos lo que el Señor me ha dado entendimiento para ver. Y como digo, Enoc representa, como decíamos el domingo, representa la iglesia que el Señor quiere. El nombre Enoc es consagrado, consagrado o dedicado. De esa manera la iglesia también ha sido consagrada por Dios y para Dios. La iglesia ha sido separada del mundo y atraída a Dios, porque Él cela a su iglesia, ama a su iglesia y la quiere para Él. Enoc también es un tipo de Cristo y del creyente. Y fíjate qué curioso que de todos los personajes destacados de la palabra de Dios, en la mayoría de ellos se muestran las virtudes que tenían, pero también en casi todos se muestran algunos defectos. Aún en los hombres más insignes de la palabra de Dios se muestran defectos, como por ejemplo Noé. Vemos que Noé fue un hombre que también dice la Biblia que anduvo con Dios, pero sin embargo hubo un momento donde se embriagó con la viña que plantó. Vemos, por ejemplo, en la vida de Moisés, cómo vivió una vida íntegra, intachable, un amigo de Dios, un siervo de Dios. Sin embargo, llegó un momento donde Dios le dice que le hablara a la peña y él la golpeó con rabia, la golpeó también provocado por cómo le ponía a los israelitas. Es como que estalló, pero ese acto Dios lo consideró como una desobediencia y por eso no entró en la tierra prometida. Vemos a Abraham y sus mentiras y vemos a David y qué decir de David, ¿no? Pero cuando veo la vida de Enoc es un tipo de Cristo porque vemos muchas cosas que son extremadamente buenas y positivas. Sin embargo, no hay ningún pero en la vida de Enoc. Seguramente porque se relata durante pocos versículos y no le da tiempo al escritor a relatar más detalles de la vida de Enoc. Si se hubieran relatado, seguramente veríamos algún defecto, veríamos que Enoc evidentemente era un hombre común, corriente, como cualquiera de nosotros. Sin embargo, la Biblia quiere destacar que hay un antes y hay un después de la vida de Enoc, en esta séptima generación, desde la primera Adán, que se separa de Dios y permite que el reino de las tinieblas meta sus zarpas en la creación de Dios, hasta la séptima generación hay un cambio. Y es que a partir de esta generación es como que Dios comienza a hacer algo diferente. Es como un punto y seguido. Todo lo que había pasado anteriormente hasta la séptima generación y a partir de ella comienza algo. Enoc fue bisabuelo de Noé. Así que tiene una influencia, seguramente Noé tenía una influencia muy grande en la vida de Enoc. Entonces, como digo, en Enoc no se destaca ningún defecto, sino solo virtudes. Dice que anduvo con el Señor 300 años. Vivió 365, pero la Biblia dice que anduvo, dice que Enoc, el versículo 22, anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. Entonces, fíjate que hay características que aparecen en Enoc y no se pueden asemejar a nadie más en la Biblia. Dice que él invocó a Dios, como vimos el domingo. No dice la Biblia que lo invocó él directamente, pero desde la quinta generación, Enós, ahí hubo también un punto de inflexión donde Enós comenzó a invocar a Dios y todas las demás generaciones que fueron después como que heredaron la capacidad de invocar a Dios también. Así que Enoc fue un hombre que invocó a Dios, que anduvo con Dios, que agradó a Dios, que engendró hijos. Un hombre que no fue hallado, dice que no fue hallado por los hombres porque Dios se lo llevó. Fue arrebatado, es decir, no vio muerte, y también fue un profeta, como vamos a ver en otras
en otras enseñanzas relacionadas con la vida de Enoc. Así que estas características solamente hay un hombre en las que se pueden asemejar y es Cristo Jesús. Él no vio muerte tampoco, en un sentido, aunque fue muerto en la cruz del Calvario, pero Él resucitó y ascendió al cielo, no como todos los mortales, como tú y como yo seguramente vamos a ascender, si no viene un carro de fuego y nos arrebata alguno, pero creo que no va a ser así. Así que todos vamos a ir al cielo por la vía del sepulcro. Pero en el caso de Enoc no fue así, en el caso de Cristo tampoco. Él fue arrebatado también, dice que en una nube Jesús fue ascendido al cielo y los discípulos ya no pudieron verlo. Entonces, en Enoc hay una semejanza de lo que Dios quiere que en nosotros se vea también. Dios quiere ver a una iglesia en un sentido que es que como Enoc. Así que con la 7ª generación el Señor comienza algo nuevo. Yo diría, sin miedo a equivocarme o torcer la escritura, puedo afirmar que Enoc es un modelo para el creyente y para la iglesia. Por eso estamos estudiando unas características de la vida de Enoc que tienen que verse en nosotros como congregación. Fíjate que a veces tenemos muchos modelos y los tenemos modelos que están distorsionados de esta sociedad. Los jóvenes hoy en día quieren ser como sus ídolos del fútbol o como diferentes actores o actrices y nos fijamos modelos por lo que aparentan, por la fachada o por el dinero que tienen o por la influencia que tienen, pero verdaderamente no merece la pena que ninguno de nosotros nos parezcamos a esos modelos del mundo. Pero cuando sale un modelo como el de Enoc, es algo que nosotros podemos entonces levantar nuestra mirada y ver por el Espíritu esas características y realmente merece la pena que Dios haga una obra en nosotros y esforzarnos en Dios para que estas características se puedan ver en nosotros. ¿Están de acuerdo, hermanos? Así que quiero compartir con vosotros la segunda característica que lo dice en la Biblia claramente y que podemos verlo, y es que Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Y lo primero que quiero decirte, hermanos, es que Enoc aprendió a caminar con Dios agradándole en medio de una generación malvada. No era fácil caminar con Dios en esa generación. Y a veces nosotros esperamos encontrar todo a nuestro alrededor para que sea óptimo, para nosotros entonces consagrarnos a Dios o andar con Dios, pero vemos el ejemplo de hombres como Noé, otra vez, vemos el ejemplo de hombres como Abraham, que de él solo, dice la Biblia, que nació una nación. Vemos cómo en tiempos hostiles, en tiempos de gran desvío de la raza humana, Dios ha levantado a hombres y también a mujeres que han sido valientes para creer en el Señor, para andar con el Señor. Y este fue el caso de Enoc, que él era un hombre ordinario, con los mismos problemas y cargas que todos nosotros llevamos. No era un ermitaño de estos escondidos en una cueva o en un monasterio retirado para allí caminar con Dios o aprender o tener una vida contemplativa, sino que él estaba involucrado en la vida. Él dice que engendró hijos e hijas, tenía esposa, cumplió con sus responsabilidades, pero además la Biblia destaca que caminó con Dios. Claro, es muy fácil caminar cuando uno no hace nada que no sea espiritual, por así decirlo. Pero todo lo que hacemos en la vida es espiritual, en un sentido. El trabajo que hacemos a nivel secular es espiritual también. No solamente los pastores o las personas que están a tiempo completo en el ministerio tienen una vida que todo lo que hacen es espiritual, porque están aquí, porque predican, porque van a hacer consejerías o porque, qué sé yo, toda su vida está relacionada con la Biblia, con la iglesia, etcétera, etcétera. Y pensamos que nosotros, por el hecho de no estar a tiempo completo, por así decirlo,
ya nuestra vida no es tan espiritual como la de ellos. Pero eso es un error. Y es un error además que hemos heredado de la iglesia tradicional. Y es que solamente unos pocos pueden servir a Dios, o que solamente unos pocos pueden vivir una vida en plenitud con Dios. Y nos han enseñado el modelo de aquellos que dejan, que ya no tienen esposa o que no tienen esposo, renuncian a casarse, renuncian a tener hijos y entonces se dedican a vivir una vida contemplativa, a hacer votos de pobreza, a vivir en ese tipo de ambiente. Y entonces ahí es donde de alguna manera pueden cultivar un poco de santidad, de estar apartados, y ahí es donde quizá aprenden a caminar con Dios. Pero ese no es el modelo bíblico. El modelo bíblico es el modelo de personas que tienen los pies de barro, personas que son débiles, personas que se van a equivocar, personas que tienen que aprender mucho, que tienen esposa, que tienen hijos, que tienen esposo, que tienen perro, que tienen una casa que hay que limpiar, que tienen platos que hay que lavar, ropa que hay que planchar, que tienen, en fin, todo lo que tú y yo tenemos. Pero todo lo que nosotros hacemos en la vida es espiritual. Diga conmigo, todo lo que yo hago es espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo habita en mí, no solamente cuando yo me muevo en un contexto de iglesia, sino que el Espíritu Santo está residente en mi vida. Ha venido para quedarse 24 horas al día. Así que todo lo que sucede en mi vida, porque tengo al Espíritu Santo, toda mi vida es santa, toda mi vida es espiritual. Yo soy apartado para Dios y no en un momento determinado de la semana, sino yo soy apartado para Dios todo el día, toda la semana, todo el mes y todo el año. Mi vida es una vida que está apartada y consagrada para Dios. Así que cuando yo voy al trabajo, yo soy un misionero, por así decirlo, en mi trabajo. Yo doy testimonio en mi trabajo. Yo me guardo en mi trabajo. Vivo como un consagrado. Había algunas personas que hacían votos con el Señor, y el pastor nos ha enseñado esto, que eran los nazareos. Y los nazareos, una distintiva que tenían, tú podías ir por la calle y ver a una persona que era nazareo. ¿Por qué se daban cuenta las personas? ¿Cuál era una de las características que tenía el nazareo? La vestimenta, tenía el pelo largo. Había hecho un voto de no cortarse el pelo, del cabello, de la barba, así que iba con barba, quizá con trenzas para que no fuera demasiado larga, o sea, ahí se recortaba un poquito las puntas, pero eran personas que tú decías, mira, ahí va un nazareo. Y era nazareo todo el día, no solamente en su casa, sino que la gente lo identificaba cuando iba por la calle. Entonces, igual pasa con nosotros. Nosotros somos apartados para Dios, nos hemos consagrado para Dios. Así que tenemos que ir así por la calle. La gente nos tiene que identificar no por raros, no por religiosos, no por ser gente antipática o ser gente ahí como que es medio rara, sino que somos cristianos, somos hijos de Dios, hemos creído en el Señor, creemos en la salvación que Dios nos ha dado, tenemos una vida plena, tenemos una vida feliz, estamos contentos y agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho y vivimos esa experiencia allá donde quiera que vamos. Y nos encontramos con personas que tienen todo tipo de problemas, todo tipo de situaciones en las cuales el diablo les ha azotado, están cargados, están oprimidos, están atribulados, y nosotros que llevamos el Espíritu Santo, que somos gente consagrada para Dios, tenemos la oportunidad de servir a Dios allá donde quiera que nosotros vamos. Así que es un privilegio el hecho de que nosotros somos hijos de Dios, que hemos sido llamados por el Señor para esta santa vocación que es caminar con Dios. Déjame decirte que caminar con Dios es lo mejor que una persona puede hacer en la vida. Caminar con Dios es lo más elevado, lo más excelente que una persona puede hacer. Y tienes la dicha de tener al Señor siempre a tu lado. Así que vayas donde vayas, el Señor está contigo, va contigo, te defiende, te ayuda, es compañero fiel en el camino, y eso nadie lo puede cambiar. Así que dile al que tienes a tu lado, oye, felicidades, porque tienes a un campeón al lado tuyo.
Amén. Felicidades. Lo que define a un creyente es su camino. Lo que define a una persona es su camino. Primero, si está en el camino. Segundo, hacia dónde camina. Y tercero, con quién camina. Eso es lo que define a una persona. Si está en el camino, hacia dónde camina y con quién camina. Dime con quién andas y te diré quién eres. Muchas veces donde nosotros nos dirigimos, eso define quién somos. Quiero compartirte esto en varios puntos. El primer punto es este. Andar con Dios es más que tener una experiencia aislada. Dice que Enoc caminó con Dios. Y caminar con Dios es más que tener una experiencia aislada. Si tú quieres acercarte a Dios para sentir, vas a sentir. Si tú quieres acercarte al Señor para tener una experiencia, un toque, seguramente la vas a tener. Pero si tú quieres algo más de Dios, si tú quieres algo más de la vida cristiana, entonces vas a tener que decidir caminar con Dios. Hubieron personas que recibieron un toque de Jesús que cambió su situación. Muchos ciegos vieron, muchos sordos comenzaron a oír, leprosos fueron sanados, personas que tuvieron una experiencia con Jesús. Me imagino que es impresionante cuando el Señor te toca, pero mucho más impresionante es caminar con Jesús y aprender de Él. A mí me gustaría, no sé si lo habéis pensado alguna vez, pero pienso en los discípulos, en Pedro, Juan y Jacobo y los demás, y pienso, oye, que me da una envidia santa, ¿no? De poder haber estado en persona con el Maestro, de poder sentir su cercanía, ver realmente cómo Él era, porque nosotros tenemos quizá una imagen distorsionada de quién era Jesús, pero a mí me hubiera gustado realmente ver a Jesús, ver su persona, cómo se movía, cómo enseñaba, cómo se relacionaba con las personas, cuál era el tipo de carácter que tenía. Me hubiera gustado mucho. Pero ahora nosotros también, en cierto sentido, lo podemos aprender porque el mismo espíritu que estaba con Jesús en la tierra es el que está ahora con nosotros. Yo muchas veces cuando he querido saber qué hacer, quizá la persona de Jesús me ha parecido un poco elevada o por eso, por tener una imagen distorsionada de Jesús. Siempre hemos buscado modelos en la tierra que nos han ayudado a saber cómo decidir en un momento determinado. Yo muchas veces cuando he tenido que hacer algo, he tenido que hablar con alguien, yo he pensado, ¿cómo lo haría mi pastor? No sé si te ha pasado a ti también. ¿Cómo lo haría fulano de tal? ¿Cómo lo haría esta persona? ¿Cómo se desenvolvería en esta situación? Porque en la tierra tenemos también personas a las cuales nosotros poder mirar, y porque hay una semejanza de Cristo también en ellos. Podemos aprender y en cierto sentido podemos saber más o menos cómo era Cristo al ver a nuestros pastores, al ver a personas que ya han tenido un tiempo de caminar con el Señor, porque cuando camina uno con el Señor, pues se le pegan los andares, ¿no? Como dicen que si tú vas con un cojo, si al año no cojeas, ranqueas, ¿no? Vas con un cojito todo un año, pues tú andas bien, pero cuando llega el año empiezas así como a tomar un poco de la forma, ¿no? O si tú vas con una persona, yo voy con colombianos y cuando pasa un mes me veo hablando colombiano. Es que juegue y no sé cuánto y empiezo a tener esos dejes. ¿Por qué? Porque cuando tú caminas con una persona, esa persona te imparte, te transmite y tú aprendes de esa persona. Entonces, esto es así. Si tú quieres una experiencia aislada,
la vas a tener. Pero si quieres caminar con Jesús, entonces vas a aprender cosas que tú jamás has pensado que podías aprender. Hay gente que va buscando siempre un toque del Señor y eso es bueno. Pero hay un nivel más alto y es caminar con Él, oír todos los días sus palabras. Cuando caminamos con Él descubrimos su carácter, lo que le gusta y lo que no le gusta. Cuando caminamos con Él tenemos dirección. A mí me ha pasado que a veces hemos orado por alguna persona en el altar y casi ponerle la mano se ha caído, ¿no? Y yo podría decir, wow, qué ungido que soy. Que apenas le he puesto la mano, ya se ha caído. Pero quizá el Señor lo que quiere hacer es impartirnos a través de la oración. No todo está en caerse. Si es el Espíritu Santo el que nos tira, ahí no hay vuelta de hoja. Pero generalmente cuando nosotros venimos al altar, el Señor nos quiere ministrar, no solamente un toque, sino también impartirnos algo más, impartirnos una palabra. A veces el Señor me ha dado una palabra para alguien, pero no hacía nada más que caerse. Y dice, levántenlo porque quiero darle la palabra. Y oraba por él otra vez, ¡pum!, y se caía. Levántalo otra vez. Y le tengo que decir, hermano, no te caigas, por favor. Quiero orar por ti. No te caigas, no, intenta no caerte, ¿no? Que quiero transmitirte algo de Dios. Hay algo más que un toque, que una experiencia, y es ir un poquito más allá. ¿Ok, hermanos? Amén. Hay gente que busca una experiencia aislada, pero que no le comprometa. Este es el espíritu del amante, ¿no? Es una experiencia aislada, sin compromiso. Como tener una relación con una persona, sin embargo, nada más que querer la parte del placer de la persona, pero no la parte donde tienes que convivir con esa persona. Y eso es lo que hacen los amantes. Pero lo que Dios quiere no es que seamos sus amantes, sino que seamos su esposa. Y poder, entonces, disfrutar de todo, de todo lo que representa estar casado. Porque una experiencia aislada de una noche, pues una persona lo puede tener, le da un poco de placer a su cuerpo, pero al final pues viene vacío y nunca llegas a saber lo que es una relación, un compromiso. Pero Cristo no ha venido a darnos un toque solamente. Cristo ha venido a comprometerse con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Así que nosotros tenemos que aprender a comprometernos con el Señor, a comprometernos con la obra del Señor. No solamente venir un día y que pase algo, o querer o desear que algo suceda, pero por supuesto que cuando estamos reunidos, hermanos, en su nombre y le invocamos y le adoramos y creemos de verdad en el Señor, Dios puede hacer cualquier cosa. Dios nos toca, a mí me ha tocado muchas veces, me ha dado experiencias sobrenaturales. El Señor me ha aumentado mi fe a través de ciertas experiencias que Él me ha dado. Pero en mi vida yo no busco solamente las experiencias, yo busco la madurez con Dios. Busco caminar con el Señor, estar todo el día con Él. Eso es lo que me apela a mí. Así que en la relación hay impartición. Dilo conmigo, en la relación hay impartición. Cuando nos relacionamos con una persona, como digo, hay una impartición de esa persona hacia nosotros y de nosotros también hacia ella. En nuestro caminar con el Señor hay una constante impartición. Cuando caminamos nosotros con alguien cristiano, con alguien que teme a Dios y que es diferente a nosotros en su carácter, que no habla como nosotros, que no luce como nosotros, pero tiene a Cristo dentro y tiene el Espíritu Santo obrando en su vida, y nosotros nos relacionamos con esa persona, hay una impartición que va más allá de las palabras. Hay un espíritu que se transmite. Es como que un abismo que hay en nosotros se llama al abismo que hay en el espíritu de la otra persona y hay una impartición. Pero eso solamente pasa cuando caminamos con una persona, cuando tenemos relaciones estables, sólidas, cuando tenemos amigos en el Señor. Y eso también pasa, hermanos, en lo negativo. Cuando vamos mucho con una persona que es una mala influencia, se va a impartir también eso. Porque en la relación
hay impartición, ya sea buena o mala, ya sea positiva o negativa, ya sea de Dios o sea del reino de las tinieblas. Siempre que nosotros caminamos con alguien, algo nos va a impartir, ¿sí? Así que es mentira eso de que no, yo voy con ellos, pero yo no hago lo que ellos hacen. Yo voy con esta gente, pero yo nunca voy a hacer lo que ellos están haciendo. Eso es mentira. Porque tarde o temprano, si tú vas con una persona, vas a ser impartido con lo que hay en la otra persona. Número 2, andar con Dios en primera instancia es estar de acuerdo con Él. ¿Mm? Estar de acuerdo con Él. Dice Amós, capítulo 3, versículo 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Mm? Dice la reina, iba a decir la reina de las Américas, la nueva reina de las Américas, ¿no? Amós, capítulo 3, versículo 3, dice, ¿andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Amós 3:3, hermanos, no luchen más. A la primera, tienen que captarlo, a la primera. Amós 3:3. ¿Andan dos hombres juntos si no están de acuerdo? Entonces, fíjate, ¿qué es lo que necesitan dos hombres para caminar juntos? ¿Estar qué? Estar de acuerdo. Es decir, para yo caminar con una persona, yo tengo que estar de acuerdo con esa persona. De acuerdo acerca de los principios, algunos principios básicos de convivencia. Una persona que es de una inclinación política, es muy difícil que ande con otra persona que tiene otra inclinación política. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo. Les separan diferentes opiniones o diferentes ideologías o formas de concebir la sociedad o de concebir las necesidades de una nación. Entonces pueden en un momento dado compartir un café o pueden verse y saludarse, pero generalmente cuando uno camina con una persona es porque está en acuerdo. Una persona se goza y se siente tranquila con otra persona que piense como ella. Entonces, para andar con los hombres, yo debo de estar de acuerdo en un mismo sentir. Tengo que sentir lo mismo que esa persona siente. Tengo que tener las mismas convicciones, o por lo menos la mayoría de convicciones yo tengo que tenerlas iguales que esa persona para nosotros poder caminar juntos. Porque si no, vamos a estar en un desacuerdo constante. Oye, vamos a tal sitio. No, a mí ese sitio no me gusta. Oye, pero a mí sí me gusta, vamos. No, porque yo no voy porque yo no quiero. No, es que eso está bien, vamos porque lo vamos a pasar bien. No, pero yo me siento incómodo ahí en ese lugar. ¿Qué es lo que pasa? Hay un desacuerdo. Y cuando hay un desacuerdo, lo mejor que puede hacer una persona es decir, mira, pues tú coge tu camino y yo coge el mío. No pasa nada. Somos amigos, nos vamos a llevar bien, no nos vamos a tirar los trastos, pero a la hora de caminar juntos no podemos, porque para caminar juntos debe haber ¿qué? Acuerdo. Igual que Pablo y Bernabé en una ocasión se separaron. No se pelearon, no se hincharon a tortazos los dos por el conflicto, porque los conflictos no tienen que hacer que nos peleemos, sino que lo máximo que puede pasar es que ante un conflicto nos separemos. Y eso es sabio también, eso es sabiduría de Dios, no hay problema, no pasa nada. Pero para andar juntos, entonces tenemos que entrar en un acuerdo. Ok, nosotros vamos a vivir juntos, vamos a estar juntos, vamos a caminar juntos. ¿Qué parámetros vamos a establecer para que nuestra convivencia sea la adecuada? Bueno, pues eso es lo que hay que ver. Entonces, para andar con los hombres juntos, en acuerdo, debemos tener un acuerdo en la oración, por ejemplo. Dice Jesús que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo sobre algo, ¿en dónde? En la tierra. Yo lo haré. ¿Desde dónde? Desde los cielos. Es decir, sin acuerdo no hay respuesta. Si nosotros queremos como iglesia que Dios nos conteste a la oración, porque Dios en última instancia, el propósito de que nosotros oremos no es para que se oiga que bien oramos, sino para que Dios nos conteste o para que Dios nos responda.
Entonces, el énfasis de nuestra oración o el propósito de nuestra oración no tiene que estar en el lenguaje que empleamos para orar, o en lo mucho que oramos, o en lo poco que oramos. No es que la hermana usa muchas palabras y se la pasa orando todo el día. Y claro, con razón el Señor la escucha porque en alguna atina. O no, es que las oraciones cortas son las mejores porque hay que orar de esta manera y de esta manera. Bueno, es igual si la oración es larga o es corta. Lo importante es que haya un acuerdo. Para que Dios te pueda responder a ti en la manera personal, tú te tienes que poner en acuerdo en la voluntad de Dios. Si algo pidiereis en mi nombre y en la voluntad de Dios, yo lo haré. Eso dice la Biblia. Entonces, Dios, ¿a quién escucha? Al que se pone en acuerdo con Él en la oración. Es decir, yo tengo que saber pedir correctamente, pedir conforme a la voluntad de Dios. Dios no está para satisfacer mis niñerías o mis caprichos. Dios me contesta porque hay algo que Él quiere hacer y yo discierno que hay algo que el Señor quiere hacer o que algo que Él quiere desatar, y entonces yo lo desato desde la tierra y Él lo hace también desde el cielo. Pero debe haber un acuerdo nuestro y del Espíritu Santo en la oración. Pablo dijo, porque yo no sé orar como conviene, pero el Espíritu, hay momentos donde nosotros no sabemos orar, pero el Espíritu mismo toma la iniciativa y toma el control, y aunque nuestra mente no sabe lo que está orando, pero el Espíritu nuestro se comunica con el Espíritu de Dios, interpretando la voluntad de Dios. A veces hay oraciones que nosotros ni siquiera sabemos orar, pero el Espíritu que está en nosotros nos ayuda a ponerse en acuerdo con el Espíritu de Dios. Entonces eso es muy importante para nosotros a nivel personal. ¿Por qué nosotros no recibimos a veces respuesta? Puede ser porque oramos mal. Dice Santiago, porque oramos y pedimos para nuestros caprichos o para nuestras necesidades. Oramos sin fe. No piensa que el que ore así recibirá cosa alguna del Señor. Pero la oración, hermanos, que Dios siempre va a contestar, es la oración que está en acuerdo con el Espíritu Santo. Dios te va a poner un sentir, Dios te va a poner una carga, Dios te va a poner un anhelo, Dios te va a poner un deseo, algo, un pensamiento, un impulso, una inquietud. Y tú debes saber que eso viene de Dios y pedírselo al Señor. Eso, Señor, yo quiero eso. A veces el Señor me ha mostrado imágenes en mi mente. Yo he estado abatido, he estado que no he sabido, bloqueado en el espíritu, no sabiendo qué orar. Y es como que de repente el Señor me ha mostrado un cuadro en mi mente de cómo quiere Él que yo sea. He estado perdido y digo, yo no sé lo que el Señor quiere conmigo, yo no sé cómo orar. Pero de repente es como que en una fotografía o en una imagen, dice, mira, ese es el Tony que yo quiero. Y entonces yo me enfoco en eso que Dios me muestra y yo oro y yo digo, Señor, ahora Padre, me levanto en el Espíritu para llegar a ser el hombre que tú quieres que sea. Y eso es un acuerdo que vamos a aprender a fluir en eso y vamos a madurar en eso cuando nosotros tenemos un caminar constante con el Espíritu Santo. El problema nuestro es que nosotros siempre estamos conectando y desconectando. Nos conectamos al trono, pasamos horas desconectados, nos peleamos con medio mundo, volvemos a conectarnos otra vez, nos desconectamos, vivimos nuestra vida como queremos, nos volvamos a conectar otra vez, y así es muy difícil que nosotros podamos estar en acuerdo con el cielo. Es muy difícil que nosotros podamos entender los impulsos del cielo para desatarlos en la tierra. Y cuando nos juntamos dos de nosotros, imagínate qué problema. Porque cada uno tiene una apreciación diferente de cómo se tiene que orar. No, yo creo que hay que levantar las manos cuando oramos. El otro dice, no hace falta, no sea religioso. No, es que yo creo que hay que cerrar los ojos. No hace falta cerrar los ojos, no sea religioso. Hay que orar con los ojos abiertos para ver la maravilla de la creación. No, es que hay que orar de rodillas. No, no hace falta de rodillas. Lo importante no es la posición, es la disposición. No es que hay que hacerlo de esta manera. Y hermanos, y ya nada más que para ponernos a orar era un problema.
Así que imagínate la oración en sí. Es muy difícil que dos personas se pongan en acuerdo, pero es lo que necesitas. Si dos de vosotros se pusieren en acuerdo sobre algo en la tierra, yo lo haré desde el cielo. Así que sin acuerdo no hay respuesta. Amén. Eso es lo que dice el versículo. Oye, o os ponéis de acuerdo o no hay manera de que yo pueda daros lo que vosotros me pedís. Debe haber en nosotros, para que haya un acuerdo, debe haber amor. El amor cubre multitud de faltas. El amor cubre multitud de pecados. No importa qué es lo que hayamos sido anteriormente. Ahora estamos en Cristo y el amor de Cristo es el que nos ha recibido, nos ha arropado, el que nos impulsa hacia adelante cada día. Y nosotros nos relacionamos el uno con el otro sobre la base del amor. Amén. Me relaciono contigo porque amo al Señor y no tengo otro remedio. No es mentira. Sino porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu. Así que yo puedo soportarte a ti. ¿Sabes por qué? Porque te amo, hermano. Te amo. Y el amor de Cristo me empuja a amarte. Pero mira cuántos fallos tiene. Sí, pero Cristo le ama. Y yo siento ese amor también, como Cristo, yo siento ese amor por ti y me ayuda a seguir relacionándome contigo. Y a ti te pasa lo mismo conmigo, seguramente. Amén. Muy bien. ¿Quién ha dicho amén? A ver, que vamos a... Muy bien, muy bien. Ya te he controlado yo a ti. Amén. ¿Está bien? Sí, yo aquí estoy controlando aquí a la peña que dice eso. Y luego tengo ahí al secretario que está anotando todos los varones que les cuesta relacionarse conmigo. Así que hermanos, cuanto más acuerdo hay, cuanto más definición hay entre nosotros, más fácil va a ser nuestro caminar. Puede haber que haya una diferencia en algunos puntos. Yo no sé, hermanos, en nosotros mismos, en los mismos ancianos de la iglesia, quizás no en todas las cosas estamos de acuerdo. Nosotros no nos hemos puesto a ver, oye, ¿qué piensas tú acerca de la salvación? ¿Se pierde o no se pierde? ¿Qué piensas tú acerca de esto? ¿Sí o no? ¿Qué piensas tú acerca de un hombre y una mujer que han estado casados y se divorcian? Eh, ¿Qué piensas? ¿O qué pueden volver a casarse? ¿Qué piensas? A veces no nos hemos puesto a ver cada uno en el fondo la convicción que tenemos. Oye, ¿tú crees que nosotros podemos poner arbolitos de Navidad o no ponemos arbolitos de Navidad? ¿Son del diablo o son del Señor? Porque ahí en internet hay de todo, ¿no? Algunos dicen que los arbolitos son del Señor y que representan los frutos del Espíritu y qué sé yo. Y hay otros que son diabólicos a más no poder. ¿Qué piensas tú? Bueno, pues yo puedo pensar una cosa y mi hermano Marcos puede pensar otra. Pero son temas que no separan. Pero en cuestión de, oye, ¿tú a quién adoras? Yo adoro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Yo voy contigo. Estamos de acuerdo en cosas que son fundamentales para poder caminar. La Biblia es la palabra de Dios. Es la única regla de fe y conducta al cristiano. Si tú dices amén a eso, yo me puedo relacionar contigo. Si tú me dices que tienes un libro aparte con el cual tú te guías y tú te mueves, enseguida algo en mi espíritu va a decir, va a ser que no, no voy a andar mucho contigo, porque hay cosas que son fundamentales que nos separan. Ahora, si a ti te gusta la magra con tomate y a mí la tortilla de patatas, pues no nos va a separar, hermano. Tú cómete tu tortilla tranquilo o tu magra con tomate tranquilo, que yo, el pescado, cómete el pescado, todo el que quieras, que yo no me voy a meter contigo. Amén, hermanos, ¿están de acuerdo? Amén, es importante estar de acuerdo, porque si no, pues ya terminamos, apague y vámonos. Número 3, andar con Dios es vivir una vida de comunión. Escucha bien, caminar con Dios, andar con Dios es tenerle y sentirle siempre presente. Tenerle
y sentirle siempre presente, a cada hora del día, cada momento del día. Y sentirnos también siempre presentes a Él. Es decir, aquí hay dos cosas. Número uno, tenerle a Él y sentirle presente en nuestra vida. Que todo lo que hagamos, que allá donde nosotros vayamos, el Señor está ahí presente. Pero también nosotros estar presentes a Él, actuando como quienes están ante la mirada constante de Dios. Sin llegar a agobiarnos demasiado, el Señor ve cada cosa que nosotros hacemos. Está presente en nuestro caminar, aún en los momentos más íntimos de nuestra vida. No sé si lo he contado alguna vez, pero me llamó mucho la atención. En una campaña evangelística que fui, había una abuelita que estaba contando su testimonio. La abuelita tenía 80 y pico de años y ella decía que cuando era pequeña le gustaba mucho el chocolate. Y su madre pues no quería que ella comiera chocolate, por lo menos antes de comer, porque le quitaba las ganas de comer y luego la comida no se la comía. Así que ella, la madre, para procurar que la niña no se comiera el chocolate, le añadía esta frase: si tomas chocolate, Dios te ve. Aunque yo no esté, pero Dios te está viendo. Así que si comes chocolate, el Señor lo vas a ver. Y te la vas a cargar. Así que la niña decía, y yo me metía en el armario, cerraba la puerta y me comía el chocolate ahí porque ahí Dios no me veía. A mí me hacía una gracia, ¿no? Porque ahí ella más tarde aprendió de que Dios tiene una visión de rayos láser y aún dentro del armario el Señor la veía comiéndose el chocolate a la niña, ¿no? Y así pasa también con nosotros. Dios está presente en nuestra vida. Él nos ve cada cosa que hacemos. Él nos ve aún en las partes de más adentro de nuestra casa, y Él ve incluso las partes de más adentro de nuestra vida. Así que eso es caminar con Dios. Caminar con Dios es sentirle siempre presente cerca de nosotros. Sentirle en nuestro coche, al lado nuestro. Poder hablar con Él. Poder saber que Él está incondicionalmente. Eso es caminar con Dios. A veces nosotros decimos, tenemos que caminar con Dios, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo camino yo con Dios si no lo veo? Bueno, pues una de las cosas que tenemos que hacer es precisamente eso, sentirle presente en nuestra vida. Y nosotros también sentirnos presentes delante de Él. La palabra hebrea para camino, fíjate que implica que Enoc iba de arriba a abajo, dentro y fuera, hacia y desde, mano a mano con Dios, hablando con Él y acercándose cada vez más a Él. Es decir, ¿qué es camino? Camino, ¿qué es lo que hacía Enoc? Caminaba con Dios. Él iba, si iba arriba, iba con Dios. Abajo, iba con Dios. Entraba, iba con Dios. Salía, iba con el Señor. Iba hacia, iba con el Señor. Y venía con el Señor. Es decir, Enoc caminaba con Dios porque todo lo que hacía estaba en una cercanía con Dios. Siempre le tenía presente. Eso es lo que expresa la palabra original. Dios físicamente no caminaba con Enoc, pero Enoc sentía presente todo el tiempo la presencia de Dios en su vida. Que salgo contigo, Señor. Que vuelvo a casa, entro contigo a mi casa. Que voy arriba, voy con el Señor. Que voy para abajo, voy con el Señor. Cualquier cosa que nosotros hacemos, cualquier lugar donde nosotros vayamos, el Señor está ahí con nosotros. Qué maravilloso que es esto, hermanos. Qué tremendo que es esto. Saber que el Señor está con su pueblo. Caminamos con Dios. A veces el Señor está a nuestro lado y nosotros lo ignoramos. No le prestamos atención.
Estamos solicitando ayuda de otras personas o estamos intentando con nuestro esfuerzo hacer las cosas, pero el Señor está a nuestro lado diciéndonos, recurre a mí, yo voy contigo, echa mano de mí, yo soy tu recurso, yo soy aquel que está contigo para ayudarte. ¿Por qué no me solicitas? ¿Por qué no eres consciente de mi presencia en tu vida? Y es así, hermanos. A veces el Espíritu Santo es la persona más ignorada de nuestra vida. Entonces, no consiste solo en vivir para Dios y hacer cosas para Dios, sino en vivir y actuar conforme a Dios y con Él. No se trata de hacer cosas para Dios, sino se trata de actuar conforme a Dios y actuar con Dios. Hacerlo con Él, hacerlo con su espíritu, con su gracia. Que toda nuestra vida, que todo lo que hagamos es como que está regado, está influenciado por la forma de Dios, pues cómo es Dios. De esa manera, otros pueden ver a Dios a través de nosotros. Número 4. Camino yo con Él y no Él conmigo. Esto es muy interesante porque el pequeño camina con el mayor. El discípulo camina con el maestro. La oveja camina ¿con quién? Con el pastor. Entonces, aunque caminan los dos juntos y se ven a los dos juntos, sin embargo, uno define el camino. Por eso digo que camino yo con Él y no Él conmigo. En última instancia, sí que camina Él conmigo también. Pero sin embargo, uno de los dos es el que define el camino. Y ese es el Señor. El maestro, aunque camina con el alumno, pero el maestro es el que define el camino que deben de seguir y el alumno le sigue al maestro. Y este es un principio muy interesante, hermanos, para nuestras relaciones en la iglesia. Nosotros tenemos que saber movernos y tenemos que saber ser discípulos. Pero hay a veces discípulos que no han sido discípulos todavía y ya quieren ser maestros. Y van con el pastor a visitar a una persona y es el discípulo el que ministra a la persona mientras que el pastor está ahí diciendo amén. Es como el discípulo es muy impulsivo y es muy, muy carismático y tiene muchas cosas que decir. Y enseguida que la persona abre su corazón, es el discípulo el que comienza a decirle y el que comienza a argumentar, no, pues tú tienes que hacer esto porque yo hice aquello y lo otro y demás allá. Y mientras que el pastor o el consejero está escuchando lo que el discípulo está diciendo. Y encima el discípulo está diciendo, le voy a impresionar al pastor. Pero no le impresiona al pastor. Lo que da la impresión es de que está muy verde todavía. Entonces, tenemos que saber caminar con nuestros pastores. Tenemos que saber caminar con los maestros. Tenemos que saber caminar también con nosotros como maestros, definir el camino de los que son discípulos. Y saber llevarlos al lugar donde van a estar bien, donde Dios va a poder continuar con ellos la obra que Dios quiere hacer. Entonces, aunque caminamos los dos juntos, sin embargo, uno es el que define el camino. Eso es lo que pasa con Dios. Nosotros a veces sentimos tanta confianza con Dios porque nos sentimos tan cerca de Dios. Señor, yo camino contigo. Y entonces lo que sucede es que nos sentimos con la libertad de invitar a Dios a que nos siga en nuestras cosas. Y somos muy dados a decirle, Señor, bendice esto. Señor, bendice esto que yo quiero hacer. Bendice esto que he pensado. Y muchas veces, algunas de las veces, lo que nosotros hacemos o pensamos está conforme a la voluntad de Dios. Pero otras veces, nosotros le estamos indicando al Señor por dónde tiene que ir. No, Señor, vente por aquí, vente por aquí. Y hablamos y argumentamos y pensamos y nos dirigimos en el camino, por un camino que Dios no va de alguna manera, no está de acuerdo con nosotros. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos que nosotros somos los que seguimos a Dios
y no Dios el que nos sigue a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros seguimos a Dios, sus obras y sus señales nos siguen a nosotros. Y estas señales seguirán a los que creen en su nombre. En su nombre echarán fuera demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿a quién le siguen las señales? A quien siguen a Dios. Es decir, yo sigo a Dios y sus señales y sus obras me siguen a mí, van conmigo, me van a respaldar, me van a acompañar, van a darle apoyo a la obra de Dios en mi vida. Esto es muy importante, hermanos. Yo he aprendido a caminar con mi pastor y esa forma me ayuda también a relacionarme con Dios. Porque lo que veo es semejanza de alguna manera de lo que no veo. Y yo he aprendido a veces a relacionarme con mis hermanos en la manera en la que Dios me lo muestra. Pero también he aprendido a relacionarme con Dios en la manera en la que mis pastores me han mostrado. ¿Sí? Y las ovejas, ¿a quién siguen? Para bien o para mal, a veces. A veces seguimos a líderes y estamos desviados del propósito de Dios. Porque seguimos a líderes ambiciosos que quieren levantar un gran imperio, que quieren hacer grandes cosas. Y nosotros como ovejas los seguimos a ellos. Pero no sabemos realmente hacia dónde vamos. Pero que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a todos. Amén, hermanos. Entonces, camino yo con Él y no Él conmigo. Y aunque caminamos juntos, sin embargo, uno es el que define el camino. Eso es sabio, eso es sabio. Y Dios nos va a bendecir por eso. Dios nos va a bendecir por eso. El último punto, andar con Dios es nuestro oficio sacerdotal delante de los hombres. Vamos a leer en Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Fíjate. Está hablando acerca de la casa de Elí, de los hijos de Elí que menospreciaron el sacerdocio. Dice el versículo 29, ¿por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, lejos esté de mí esto, porque yo honraré a los que me honran y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Ahora, versículo 35. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. Y le edificaré una casa duradera y él andará siempre delante de mi ungido. Ese sacerdote puede referirse a David, pero sobre todo se refiere al Señor. El Señor es el sacerdote fiel que hace conforme a los deseos del Señor y anda siempre delante de Él. Y ese mismo sacerdocio es el que tenemos nosotros. Entonces, andar con Dios es nuestro oficio sacerdotal delante de los hombres. ¿Por qué nos van a conocer los hombres? Porque somos gente que anda con el Señor. Anda con el Señor. No somos religiosos ahí histéricos que no tienen ni pies ni cabeza, que se comportan de una manera extraña. No vamos a ser gente que es fotografiada por la sociedad, por nuestros desvaríos a veces, sino que somos gente que camina con Dios. El mundo no va a entender nuestro caminar y por qué hacemos ciertas cosas, pero
Eso es lo que nos tiene que definir a nosotros. Dice el apóstol Pablo, téngannos los hombres por administradores, por siervos de Dios y administradores de los misterios de Dios. Es decir, los hombres tienen que vernos y saber, o por lo menos hacerles mostrar que nosotros caminamos con el Señor. Nuestro caminar con Dios estimula a otros y el caminar de otros nos estimula a nosotros. Amén. ¿Has visto alguna vez a una persona que ha caminado con Dios y te ha estimulado? Te ha animado en el Señor para conocerle más. ¿Te ha pasado que cuando estamos escuchando a alguien, a mí me ha pasado mucho, cuando yo estoy escuchando a mis pastores o escuchando alguna predicación o alguna persona hablar, y yo digo, cuando termine, cuando salga de aquí, me voy a comprometer y voy a estudiar la Biblia más. Cuando mañana me voy a levantar temprano y voy a buscar a Dios. Voy a ayunar esta semana, voy a ayunar y me voy a consagrar. Siento la necesidad de consagrarme más a Dios. Siento la necesidad de estudiar más la palabra de Dios más profundamente. Me voy a comprar un diccionario bíblico. ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿Por qué, hermanos? Porque lo que estamos escuchando nos está estimulando, nos está animando a buscar más al Señor. Entonces, nuestro caminar con Dios, cuando tú caminas con Dios en una forma natural, va a salir de ti un estímulo que va a llevar a otros a caminar con Dios también. Es como una envidia santa, ¿eh? Es como que nosotros vamos a provocar que otras personas lo hagan. Dice el Señor, yo provocaré a celo a Israel con un pueblo que no es pueblo. ¿Quién es ese pueblo? Los gentiles. ¿Qué es lo que va a pasar con los gentiles? Que Dios le va a llenar de su espíritu no solamente a la casa de Israel, sino también a los gentiles. Como Pedro decía, también sobre ellos ha venido el Espíritu de Dios en la casa de Cornelio. Él estaba asombrado porque en un pueblo que no era pueblo, Dios también lo llena de su espíritu. ¿Y con qué propósito Dios llenó de su espíritu a los gentiles? Dice, para provocar a celo a Israel. Israel, que tenía las promesas, los pactos, que tenía la revelación de Dios, ellos ven a los gentiles que los consideraban como perros, que los consideraban sin importancia, y los van a ver amando a Dios más que ellos. Y los van a ver andando con Dios más que ellos, cuando eran los judíos los que tenían que andar con Dios por causa de la revelación que habían tenido de Dios. Pero Dios se ha escogido un pueblo que no era pueblo, que era un pueblo despreciado y desechado. Sin embargo, Dios ha puesto en ese pueblo un celo por Dios, un celo por la santidad, un amor por la escritura, un celo por la palabra viva y eficaz. Ha puesto poder para hacer señales, milagros y maravillas. Le ha dado revelación, sabiduría, discernimiento. Hay un pueblo que tiene un brillo, que tiene una gracia de parte de Dios. Y lo ven los judíos y dicen, ¡oh! Y se sienten como provocados a celo. Y entonces muchos van a ser provocados a ese celo y van a venir al Dios de Israel. Y van a creer en su Hijo Yeshua HaMashiach. Y entonces Dios va a poder completar el número de los salvos. Entonces dice, y vendrá el Señor. Cuando todos hayan entrado, cuando se complete el número de los salvos. Pero fíjate, hermanos, que Dios está provocando que un pueblo, y lo está acercando a Él, que camina con Él para provocar a celo. Tu caminar va a provocar a celo a otros. Aunque tú no digas muchas cosas, aunque no seamos muy elocuentes con nuestras palabras, pero nuestra forma de actuar, nuestra forma de gestionar los asuntos en la tierra, nuestra forma de hablar, aunque sean pocas nuestras palabras, nuestra forma de movernos, de conducir, de relacionarnos con la gente, le va a decir a la gente, oye, ese es diferente, ese tiene algo. Y cuando te pregunten, tú vas a decir, yo camino con el Señor. Te puede parecer muy extraño, te puede parecer muy raro, pero yo soy consciente de la presencia de Dios en mi vida y por eso tengo estos principios, por eso hablo de esta manera, por eso me guardo de ciertas cosas. Y la gente
la gente va a ser estimulada para que conozcan también al Señor. Cuando alguien camina con el Señor, se ven las características de Dios en él. Y eso nos estimula al amor, a la entrega, a las buenas obras, a la santidad, a estudiar la Biblia. Entonces, ¿qué era Enoc, hermanos? ¿Qué era Enoc? Era un hombre que caminaba con Dios. Era un hombre que tenía más que una experiencia aislada. Era un hombre que vivía, caminaba con Dios. Andar con Dios es estar de acuerdo con Él. Enoc era un hombre que estaba en acuerdo con Él. Por eso Dios podía caminar con Él. Él anduvo con Dios y Dios también, en cierto sentido, estaba de acuerdo de andar con Enoc. Porque las prioridades de Enoc eran también las de Dios. Porque los pensamientos de Enoc concordaban con los pensamientos de Dios. Había un acuerdo en Enoc. De la misma manera también debe haber un acuerdo en nosotros para caminar con Dios. Y hermanos, y eso lo va a hacer el tiempo en su presencia. Andar con Dios es vivir una vida de comunión. Camino yo con Él y no Él conmigo. Y aunque caminamos juntos, sin embargo, Él es el que toma la iniciativa en todo. Andar con Dios en nuestro oficio sacerdotal delante de los hombres. Y eso va a provocar a celo a los demás. Así que fíjate, hermanos, que una de las características más poderosas de la vida de Enoc y de la vida de cualquier hombre en la tierra no es tanto los milagros que ha experimentado, sino es que cada día camina con Dios. Camina con Dios. El domingo vamos a escuchar a un hombre que camina con Dios. Quizá tú no lo veas en una forma muy expresiva o muy carismático. Seguramente va a estar sentado en un sillón. Pero ¿sabe lo que me ministra a mí de ese hombre? Que ese hombre, cuando habla de la Biblia, cuando habla de Jesús y de su sacrificio, cuando habla de la santidad, cuando nos dice a los hermanos que nos guardemos puros para Dios. Tú sabes lo que veo yo en ese hombre, sabes lo que me ministra de ese hombre y sabes lo que me imparte a mí. Ese hombre camina con Dios. Puedo estar de acuerdo en él, en algunas cosas o no, pero digo, yo quiero caminar con Dios como mi hermano Ricardo camina con el Señor. Yo quiero caminar con Dios como mi pastor Juan Carlos camina con Dios. Yo quiero eso. Quizá yo no voy a hacer lo que Él es. Quizá yo no voy a poder llegar a ser todo lo que Él desarrolla en el Señor. Pero hay algo que sí voy a poder ser como Él, y es en su caminar con el Señor. Y Dios no hace acepción de personas en ese sentido. Yo quiero llegar a eso. ¿A cuánto le gustaría caminar con el Señor todos los días? Todos los días. Y que él diga, vivió David Barbosa 120 años. Amén. Engendró hijos e hijas, engendró brasileños y brasileñas. A pajera abierta. Compuso salmos y proverbios, himnos y cánticos espirituales. Fue a tal lugar y vino de tal lugar. David anduvo con Dios. Cuidado, anduvo con Dios. Anduvo con Dios. Eso me habla a mí de una persona a la cual yo quiero caminar también con ella. Si tú caminas con Dios, yo quiero caminar contigo también. Así que, hermanos, cojamos este celo esta noche. Cojamos esta palabra, este rema. Una iglesia que es una iglesia que representa la iglesia que Dios quiere, la iglesia que Dios anhela. Es una iglesia que camina con el Señor, que se mueve con el Señor. Como en Ezequiel, en la revelación del cielo, había querubines o serafines. Estaban los seres ahí
con 6 alas, con ojos por todos lados. Estaba el trono y había unas ruedas también llenas de ojos. Y el trono se movía, y cuando se movía el trono, se movían los serafines. Y era como un bloque, iban todos en bloque, caminaban juntos. El trono, las ruedas, los seres vivientes, todo caminaban en bloque, caminaban juntos. Así tiene que ser la iglesia. Es posible que no vayamos muy rápido, pero que vayamos todos ahí, en bloque, moviéndonos ahí, en acuerdo. Hermanos, vamos a dar otro paso hacia adelante. Dios nos lleva hacia allá. Amén. Vamos hacia allá. ¡Pum! Y nos movemos todos en bloque, avanzando, yendo hacia adelante, yendo hacia el propósito de Dios, a conquistar todo lo que Dios quiere que nosotros conquistemos como pueblo de Dios, como iglesia. No nos vamos a quedar estáticos. Caminar con Dios, a veces decimos, hay que esperar la voluntad de Dios, y pensamos que esperar la voluntad de Dios es sentarse y no hacer nada esperando a que suceda algo. No, la iglesia del Señor que anda en la voluntad de Dios es una iglesia activa. Es una iglesia que se mueve, es una iglesia que predica, es una iglesia donde hay almas que se salvan, es una iglesia que envía misioneros, es una iglesia que levanta los 5 ministerios, es una iglesia que prospera, es una iglesia que madura, pero va en bloque, no unos pocos solamente, sino todos vamos al unísono, marchando hacia adelante. Y eso comienza porque nosotros caminamos con Dios en lo individual. Hermanos, esto no es un ideal imposible. Yo reprendo el espíritu de incredulidad en el nombre de Jesús, que te está diciendo eso tú no puedes, eso es para pastores, o eso para gente con más espabilados que yo. Yo no he estudiado, a mí todas esas cosas no van conmigo. Claro que va contigo. Porque eso es algo que vamos a poder hacerlo en el Espíritu. Vamos a poder hacerlo. Dios nos va a ayudar, hermanos, y va a ir al paso. ¿Sabe que aunque nosotros seguimos la iniciativa de Dios, pero Dios va al paso también que nosotros podemos sobrellevar? Él nunca va a ir tirando de nosotros y nos va a ir arrastrando como el caballo que va adelante galopando y el jinete con la cuerda detrás ahí siendo arrastrado por la arena. Así Dios no lo va a hacer. Sino que Él, si a veces Dios tiene que ir más lento con nosotros, va a ir más lento. Pero dice, tú aquí, hijo mío, al lado mío, al ladito, no te vayas, no te separes, sino vamos a caminar juntos, vamos a caminar. Señor, yo no puedo tan rápido. Tranquilo, vamos despacito. Señor, puedo más rápido. El Señor sabe cuando podemos avanzar más, pues el Señor va más rápido con nosotros. Pero todo está en la capacidad que nosotros tenemos de dejarnos en sus manos y de caminar con Él. Aleluya. Así que nosotros, hermanos, vamos a llegar al destino que Dios quiere con nosotros. Pero yo quiero llegar de la mano de mi Cristo. Si no es con el Señor, no me lleven a ningún lado. Señor, si tú no vas con nosotros, aquí nos quedamos, yo no voy. Qué listo que era Moisés, Señor, si tú no vas con nosotros, ¿ande vamos nosotros? ¿Ande vamos? Si tú no vas con nosotros, Señor, yo no me muevo de aquí. Porque dura cosa es caminar solo. Que Dios esté allí y yo esté por otro lado caminando solo. No, eso no es lo que queremos, sino que queremos caminar con Él. Padre, en esta noche, Señor, estas cosas son elementales para nosotros, pero hay una profundidad en este mensaje, más allá de lo que yo he podido expresar con palabras. Hay un abismo, Señor, que tenemos que descubrir. Y nosotros tenemos que ir ahí y profundizar. Y tú estás en la disposición de ayudarnos para saber dónde estás. A veces estamos perdidos, no sabemos muy bien dónde ir, qué hacer. Estamos bloqueados. Pero siempre
Señor, que no encontramos el camino, tú llamas nuestra atención. Como el que se pierde en una selva, pero el guía transmite algún tipo de señal, de manera que los que tienen que transitar por esa selva que no conocen, pueden llegar a donde está el guía. Así, Señor, tú nos envías señales para saber dónde estás, en toda la confusión a veces que vivimos en nuestra vida. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender esto, a caminar contigo. Caminar contigo no es imposible. Si lo hizo Enoc, nosotros también podemos hacerlo. No tener otra ambición, no tener otra preocupación, sino ir pegados de ti. Y tú, Señor, nos vas a llevar al destino que tienes que llevarnos. Todo lo que tú has preparado para nosotros, lo vas a lograr y lo vas a hacer. Y nuestra preocupación tiene que ser ir de la mano del Señor. Repita conmigo: Dios mío, ayúdame, guíame, Señor. Quiero encontrarte y quiero caminar contigo, transitar contigo el camino que tengo por delante. Todos los años de vida que me quedan, quiero disfrutarlos junto a ti. No concibo la idea de estar separado de ti. Te amo, Señor. Te quiero, Señor. Y quiero vivir contigo y para ti todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, hermanos. A los pies del Dios de